Bienvenidos a un programa más de Sauder TV. Les saluda la doctora Fiorella Long, directora médica de la Escuela Sauder. El día de hoy vamos a conversar junto con el doctor Paredes, quien es médico oncólogo, sobre un tema muy importante, ¿no? Ya debido a que el mes de octubre se celebra el Día de Lucha contra, digamos, la prevención de cáncer de mama, es importante poder concientizar a la población cuáles son los factores de riesgo, qué es el cáncer de mama, porcentaje de la morbilidad o mortalidad, mejor dicho, prematura que pueda haber de esta enfermedad y qué recomendaciones tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y la importancia del autoexamen y de poder replicar esta información para, digamos, nuestros familiares, nuestros amigos y poder detectar, en el caso sea, esta enfermedad que es tan agresiva. ¿De acuerdo? En breve regresamos para poder hablar del tema. Gracias. ¿Qué tal? Bienvenidos a un programa más de Sauder TV. El día de hoy tenemos el agrado de presentar al doctor Ricardo Paredes, quien es médico oncólogo del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador. ¿Cómo está, doctor? Mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fiorella? Gracias por la invitación. Ok, el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante que es el cáncer de mama, ya que en octubre se celebra el mes de prevención contra la lucha contra el cáncer, con el objetivo pues de concientizar a la población, saber cuáles son los signos de alarma, conocer más que todo la enfermedad y en este caso si el paciente llega a ser diagnosticado, pues darle o ser beneficioso de un tratamiento oportuno por esta enfermedad, teniendo en cuenta que el cáncer de mama es uno de los tipos de cáncer más frecuentes en las mujeres a nivel mundial y en su gran mayoría, pues lamentablemente se diagnostica en fases avanzadas. Para empezar, doctor Paredes, queríamos que usted nos explique acerca de qué es el cáncer de mama, cuáles son sus factores de riesgo. Sí, el cáncer de mama viene a ser una tumoración que sale en la mama. Puede ser tanto de varones como mujeres, como conocemos en su mayoría de damas, ¿no? Son tumoraciones, son masas que van creciendo de manera exponencial, es decir, van creciendo de a pocos. Llega un momento en que lamentablemente puede tomar a toda la mama. Estos también pueden comprometer la zona axilar, principalmente los ganglios. Los factores de riesgo que se presentan por el cáncer de mama son muy diversos. Está el hecho mismo de la obesidad, el fumar, el alcohol, el uso inclusive de pastillas anticonceptivas, generar estilos de vida no saludables, comida chatarra, ¿no? Eso generalmente va a condicionar a que de repente pueda ser la dama más riesgo a tener un cáncer de mama. Correcto. Y con respecto a los tipos de cáncer de mama que existe, ¿cuáles son los más frecuentes? ¿Cómo podríamos diferenciarlo, digamos, de manera clínica, ¿no? En los signos, en la evidencia. La situación clínica en la parte oncológica a veces queda un poquito de lado. En oncología generalmente ya la situación de la presentación de signos y síntomas se da cuando la enfermedad ya está avanzada. Los oncólogos manejamos una variante diferente del tipo de cáncer de mama en función del tratamiento. Tenemos cáncer de mama que son de respuesta luminal, son aquellos que tienen receptores hormonales, tanto de estrógenos como progesterona, activos en tumor. Hay otros que son de tendencia en función a un cambio genómico, a un nuevo tipo que se llama ER2, y hay otros que están en relación a los que le llamamos los triple negativos, aquellos que no tienen acciones de ER2, aquellos que no tienen acciones luminales de ningún tipo y que lamentablemente estos son los más agresivos y los que lamentablemente responden o recurre, es decir, regresa a la enfermedad después del tratamiento de manera pronta. Estos triples negativos lamentablemente dan mucho a pacientes jóvenes, hablando de pacientes jóvenes, 40, 30 años de edad, ¿no? En cambio, los luminales dan a aquellos pacientes mayores, ¿no? Estadísticamente, no quita que a una joven le pueda generar algún tipo de luminal. Estos luminales son de mejor pronóstico,
¿no? Estos luminales tienen mayor variante de tratamiento y manejo de tratamiento. No queda el hecho que sí podría de repente fracasar en función de que estos tumores sean muy grandes al momento de detectarse, pero generan una mejor expectativa que de repente los que son triple negativos, ¿no? Y existen otras las variables de tipo ER2, aquellos que tienen una variante genómica en relación al tratamiento que se les pone como tratamiento con medicamentos más específicos, la formación de una terapia biológica, lo que ahora en oncología se habla, lo que es una terapia dirigida, ¿no? Para este tipo de cáncer de mama se da medicamentos biológicos como trastuzumab, pertuzumab y otras variantes que se puedan desarrollar que permiten que pueda responder al tratamiento y permiten que el tumor disminuya, ¿no? Al final lo que necesitamos es que esto desaparezca, ¿no? Correcto. Y qué es qué tan importante lo menciona, ¿no? Digamos, este tipo de cáncer, pues lamentablemente se evidencia o el paciente se da cuenta cuando ya está en fases avanzadas y es algo que hay que seguir, digamos, educando a los pacientes. Ahora, con respecto al autoexamen, ¿no? Que vemos que hay mucho digamos, mucho enfoque por parte del Estado, por parte de los médicos, de poder realizarlo. ¿A partir de qué edad, qué tipo de paciente se tiene digamos, realizar? Usted mencionaba un tipo de cáncer que es mucho más frecuente en pacientes jóvenes, según estadística. Digamos, ¿cuál sería algún factor que tendríamos que tener en cuenta para poder, digamos, hacer un autoexamen preventivo, oportuno, para poder, digamos, diagnosticar una o esta enfermedad a tiempo? Claro, aquí toda dama ya desde el mismo hecho que ya comienza a desarrollar su mama, es decir, un adolescente que forma un botón mamario, una adolescente tardía que ya está en formación su mama y una joven ya adulta que ha formado la mama en adelante hasta mayores de 70, 75 años, lo que deben hacerse y aprender y lo que debemos educar, y como dice usted muy bien, doctora, en relación de la educación, que esto pasa de la abuelita hacia la hija, de la hija a la otra hija, de la vecina, de la hermana, todos deben enseñar a otras damas de cómo va a ser lo que es la palpación. ¿Y esto en qué consiste? Consiste en examinarse una vez al mes, se prefiere que sea una semana después de terminada su periodo menstrual, o sea, su regla, y que sea un autoexamen, preferiblemente ante un espejo o echada, acostada, recostada, se pueda palpar su mama de manera circular desde el pezón formando por la areola y de manera circular en forma de espiral, de manera profunda, se va palpando hacia todo el contorno externo de la mama. De otra manera puede ser de arriba hacia abajo, desde afuera hacia adentro, es decir, desde la parte exterior de la mama hacia arriba, hacia abajo, va formando con su mano, permitiendo palpar toda la zona de la mama hacia el centro, a ambas mamas, para poder definir si de repente hay un bulto, una masa, alguna lesión, algo que note que sobresale o que no sea correcto en la situación natural. La idea es tener clara que de repente algo que no le parezca natural se tenga que hacer la consulta respectiva de manera pronta para poder identificar y absolver alguna duda. No significa que porque tenga algo alterado en la mama significa cáncer. Lo que estamos nosotros aquí educando va en función a que aprendamos a tener ciertas alertas. Lo que también se pide es que al menos una vez al año, de igual manera, una dama que ya tiene una mama formada en adelante, 70, inclusive 75 años. Yo he tenido pacientes de 78 años que recién les salió un tumor de mama, ¿no? Que puedan hacerse un chequeo preventivo por un profesional de la salud, médico, oncólogo, capacitado, el personal de obstetricia también sabe manejar en sitios donde no hay de repente personal médico, una vez al año se haga una palpación por esto profesional para que pueda tener una mejor certeza de la situación del manejo clínico de la mama. Esto nos va a permitir también identificar y ayudar, ¿no?, a la persona que obviamente de repente no pueda tener la parte educativa clara de que algo esté presentando, si pueda tener de repente alguna duda, aclararle que de repente lo que puede ser para ella algo o algún tumor, de repente no lo es. Esto nos va a permitir también prevenir.
Y hay otra etapa en función de la ayuda diagnóstica, sea con una ecografía o una mamografía. De igual manera, se pide que de repente alguna dama en mayor de 25 a 30 años, hasta 40, podrían hacerse algún chequeo de una ecografía cada año, cada 2 años, para determinar si alguna lesión de mama se pueda presentando frente a la duda que pueda tener de repente algún tumor de mama. Pero lo que sí es obligatorio es que a toda dama, porque estadísticamente, mayor de 40 años se debe hacer una mamografía al año, máximo cada 2 años, pero es un periodo máximo, pero lo ideal es una vez al año y se dice que estadísticamente tiene que hacerse hasta los 65, inclusive hasta los 70 años de edad. Como le comentaba hace un rato, yo he tenido pacientes mayores de 70 años que les ha salido el tumor de la mama. Y esto nos va a permitir a tener un mejor control de lo que pueda presentarse de manera pronta y si de repente algo sospechoso pequeño, prontamente podamos diagnosticar y por ende darle una solución. Lo que debemos nosotros tener claro es que el cáncer de mama, lamentablemente en nuestro país, por situación de acceso, nuestro bendito sistema de salud, parte educativa no da. La verdad que es maravilloso ver este año, por ejemplo, en donde ya por una situación de redes sociales vemos a nivel nacional y en el extranjero la situación del manejo de lucha contra el cáncer de mama muy difundida, ¿no? Correcto. Este año, no se ha dado cuenta, Sí, lo hemos está más visto fuerte, mucho, ¿no? mucho, con mayor Claro, impacto el tema de claro. promocionar la salud, ¿no? Con las redes sociales, efectivamente. Y es que es importante, digamos, usar, así como se usa para diferentes, digamos, tipos, negocios, etcétera, usar estos medios para poder también concientizar a las personas, porque esto es una llegada mucho más rápida a veces, ¿no? Porque el paciente muchas veces, y me ha pasado, hay pacientes de que por miedo, porque desconocen el procedimiento, desconocen cómo es el examen, desconoces quizá la enfermedad en sí y la agresividad que puede tener esa enfermedad. No van al médico, simplemente por desconocimiento. Entonces es importante, pues, como usted menciona, seguir en el tema de educar a los pacientes de la importancia de una medicina preventiva, porque eso es lo que necesitamos en nuestro país. Sí, y la acción en realidad del comentario va en que, bueno, escuchaba yo estadística y revisaba justo, que también tuve posibilidad, otras reuniones que tuvimos en función del tema, y veíamos que lamentablemente desde los años 80 la variación en función del diagnóstico de cáncer de mama en cuanto a cáncer de mama de manera tardía, es decir, tumores grandes ya formados para el diagnóstico, al 2020 no ha variado ni el 10% de diferencia. Es decir, en 1980 el 90% de diagnósticos que se daban eran en estadios avanzados. Y ya el 2020, post pandemia, estamos prácticamente el 82-85% son estadios avanzados. Es una situación que en nuestro país nosotros debemos tenerlo claro y concientizar, como dice usted, doctora, porque esperemos que para el 2024, 25, 26, esta situación de streaming, de redes sociales, nos permita difundir y que las damas puedan hacerse su chequeo, ¿no? En el primer mundo, el Estado les llama a las ciudadanas y les dicen feliz cumpleaños, usted ha cumplido 40 años, tiene usted mañana una cita para mamografía. Bueno, allá si no van a la mamografía, los impuestos se les suben, ¿ok? Pero en cierta manera un poquito estamos lejos nosotros porque, bueno, el acceso es un poco difícil, falta mamógrafos a nivel nacional, pero debemos comenzar por una concientización, que eso es importantísimo hacerlo, y bueno, las redes sociales ahora nos permiten, y más aún programas como el de usted, para que nos permita compartir con las damas lo que podemos prevenir en cáncer de mama, ¿no? Correcto. Nos mencionaba acerca de los porcentajes. Tantos años han pasado y no ha habido, digamos, algún cambio. Básicamente estamos en el mismo porcentaje de detectar el cáncer ya en estadios tan avanzados. Con referente al pronóstico de la enfermedad, ¿cómo va? ¿Nos puede explicar sobre ello? Porque en realidad es importante que los pacientes conozcan, digamos, la agresividad que puede tener ese tipo de cáncer, cómo puede avanzar tan rápido y, digamos, qué pasa, pues, ¿no? Efectivamente, si es que no se detecta a tiempo.
Claro, como habíamos conversado hace unos momentos, hablábamos de tipos de cáncer de mama en función del tratamiento, ¿no? Y hablábamos que hay unos que se llaman triple negativos, que dan, que es muy agresivo, que a veces los tratamientos a veces no responden, eso es cierto, es difícil, no todos, pero es difícil. Y hay otros como los luminales que, bueno, van mejor, los tratamientos responden mejor, son menos agresivos, por ejemplo, ¿no? Pero lo que tenemos también que tener claro es que la enfermedad, porque solo salió cáncer, no significa que sean iguales en todos. El cáncer de por sí está dividido en estadios, y hay un estadio 1, un estadio 2, un estadio 3 y un estadio 4 de la enfermedad. ¿Esto qué quiere decir? El estadio 1 es la fase más temprana de la enfermedad de por sí. Es la fase en la cual el mismo tumor ya infiltró, pero es de manera pequeña, es un tumor muy pequeño, estamos hablando de un tumor de 1 centímetro aproximadamente, ¿no? Que no ha hecho adenopatía, o sea, ganglios en la axila o en otro lado, y que tiene la gran posibilidad de hacer una resección quirúrgica, o sea, operarse, retirarla, y ahora muchos de ellos sin retiro de la mama, ¿no? Sin la mutilación de la mama. Y que Dios quiera, de acuerdo después de la patología, permite inclusive de repente en algunos de ellos ya no dar quimioterapia complementaria en algunos y otros solo algunas pastillas según el tipo de resultado anatomopatológico que salga, o sea, según la biopsia, como la gente lo conoce. Y según ello, uno establece ya de repente una situación de control e inclusive después de 5 años se puede considerar hasta curada. Pero hay otro tipo de cáncer de mama que es el estadio 2. Estamos hablando de un tumor que de repente creció un poquito más, de repente 2 centímetros aproximadamente. Algunos hacen de repente un ganglio, si es un ganglio en la axila que está tomado. Bueno, todos tenemos ganglios. Me refiero a un ganglio enfermo conformado por cáncer, por ejemplo. Y que estos tipos de tumores todavía son pequeños y podrían retirarse, podrían operarse, pero necesitarían que darle de repente una quimioterapia o algún medicamento complementario biológico, como hablamos hace un momento, dependiendo del resultado de la biopsia o del estudio anatomopatológico, para ser más preciso. Existe otro estadio que es el 3, ese ya es un tumor mucho más grande, es un tumor que ya ha tomado dimensiones de 4 o 5 centímetros. Algunos de repente han tomado dimensiones de 2, 3 centímetros, pero han formado muchos ganglios en la axila, algunos en el cuello, encima de la clavícula. Y esos tipos de tumores se le llaman localmente avanzados. Su pronóstico ya no es igual a que el primero, no es igual a que el segundo, su situación de manejo es un poquito más difícil, su respuesta también es un poco más difícil, su situación de riesgo de mortalidad ha aumentado a comparación de los anteriores, pero aún así tiene una situación de tratamiento con terapia pues dirigida, con terapia de quimioterapia, con radioterapia, y el objetivo es tratar de disminuir lo más que se pueda para tratar de retirarlo o operarlo y después darle un complemento según lo que sabe el resultado anatomopatológico con terapia dirigida, con terapia y quimioterapia, y bueno, ahora se le da inclusive hasta inmunoterapia, pero después de un estudio del mismo resultado anatomopatológico, ¿ok? Y el otro, el último, es el más lamentable, que son los estadios totalmente avanzados, los estadios 4 de la enfermedad. Se hablan de aquellos que ya lamentablemente la enfermedad dejó de estar en la zona de donde se inició, que le llamamos nosotros los oncólogos el primario, he dejado de estar en la mama y se ha ido de repente al pulmón, se ha ido a los huesos, se ha ido al hígado, se ha ido lamentablemente en la cabeza, por ejemplo, y hace, como dice, una invasión, ¿no? Genera un sitio, un recurso en la cual busca este tumor sobrevivir y anidar y poder buscar nuevos territorios dentro del ser humano donde se pueda desarrollar, y lamentablemente lo que hace es destruir el tejido y la funcionalidad de esto, ¿no? Entonces estos tumores, al hacer metástasis, ¿no? Es decir, mejor dicho, lo llamamos nosotros, hacen metástasis y hacen el daño respectivo y hacen un daño global, ¿no? Porque al hacer un daño pulmonar puede destruir toda la parte pulmonar y el paciente se ahoga. Al hacer un daño hepático hace daño toda la parte hepática y el paciente hace falla hepática, falla digestiva. Al hacer una metástasis a nivel del hueso puede generar fracturas, a veces puede generarlo hasta parapléjico, cuadripléjico, si de repente se forman en la zona de las vértebras.
o si de repente hace una metástasis cerebral, lamentablemente lo incapacita pues al paciente, entendiendo que el cerebro es lo que nos controla a todos nosotros, y ahí lamentablemente estamos hablando de un paciente de enfermedad inclusive terminal. Ahora, que hay tratamientos que han mejorado en los últimos prácticamente 10 años en función de la aparición de los estudios de inmunoterapia y la aparición de 5 o 7 años de la inmunoterapia ya más dirigida con estudios previos a la biopsia, sí. Los estudios anteriormente con nuevos medicamentos que salían, la esperanza de variación era pues 2, 3 meses, 4 meses, pero inmunoterapia inclusive nos está generando, hablar de años inclusive de manejo, y de la terapia biológica inclusive también de mayor cantidad de meses. Eso ha mejorado. Eso nos ha permitido tener una mejor expectativa de vida con el paciente, mejor calidad de vida con el paciente, y bueno, entender que si son estadios avanzados de la enfermedad, la situación es tratar de controlarla. Por eso es importante este tipo de charlas, porque difundimos la acción de poder prevenir y poder agarrar ese tumorcito chiquitito y nos permita sacarlo de manera pronta y decirle a la señora no se preocupe que va a curarse. Eso es importante y hay que entender lamentablemente que a veces cuando se deja y se tiene mucho miedo a la biopsia, mis pacientes lo piensan porque hay muchos estereotipos, hay muchos Exacto. mitos, hay muchas situaciones que la vecina le dijo, que fulanita se hizo la biopsia y se diseminó, que mi cuñadita me hizo le hicieron tal cosa y por eso le dio metástasis, y lamentablemente eso perdemos en algo muy valioso, doctora, que el cáncer no compra. Podemos tener terapias más avanzadas, podemos tener situaciones de manejo mayor, y podemos irnos a John Hopkins, nos podemos ir a Inglaterra, nos podremos ir a hospitales súper modernos, pero lo común que podamos tener entre todos es la situación del tiempo. El tiempo es algo que aquí en cáncer es lo más valioso. Y cuanto más rápido haga el diagnóstico y se inicie un tratamiento, más rápido esa persona va a salir. Ese es el concepto que creo que debemos siempre nosotros dar a conocer a nuestros oyentes, a los que nos ven, porque en cierta manera a veces esos mitos hacen que se demore. Bueno, sabemos que nuestro sistema de salud en Perú es difícil, hay colas, no hay citas, faltan resonadores, faltan tomógrafos, pero lamentablemente eso la enfermedad no te perdona, ¿no? Y a veces debemos orientar, ¿no?, a los pacientes y ilustrarle, decirle, no, tenemos que hacer esto rápido porque esto va a permitir que la señora pueda de repente mejorar rápidamente y pueda nuevamente entrar a sus labores, ver a sus hijos, trabajar. Las damas en nuestro país son prácticamente la que mueve nuestra economía, como sabemos. Eso yo lo veo de que era niño, de lo que he visto a mi mamá encargarse de la casa, por más que mi papá es el que trabajaba, pero mi mamá es la que distribuía. Y como sabemos, lamentablemente en nuestro país hay mucha madre soltera y que no tienen apoyo de nada, y yo lo veo a diario cuando viene la consulta, y muchas de ellas lloran, y no es una situación pensando por ellas, sino qué va a pasar con mis hijos, porque Con no sus tengo hijos, claro. alguien más que me ayude. Y tienen niños chiquitos, y tienen niños en crecimiento, en la universidad, y en cierta manera como madre piensan al final en los hijos antes que ellas, y a veces toman decisiones fatales, como querer seguir trabajando y no hacerse la biopsia. He tenido señoras post pandemia, bueno, por situaciones de la pandemia ha sido difícil, entendamos, pero ha habido gente que se ha quedado sin trabajo y ha habido tumores muy pequeños, y entre llorando me decían, doctor, esto cuando yo me di cuenta tenía 1,5 centímetros, 2 centímetros, pero yo tenía que trabajar, estaba la pandemia encima, se habían quedado sin trabajo en la casa y yo tenía que seguir trabajando, y ahorita venía con un tumor de 5 o 6 centímetros y el pronóstico cambia. Entonces, son Correcto. situaciones que debemos nosotros difundir y poder dar a conocer que la situación del tiempo aquí es lo más valioso en cualquier situación de cáncer. Importante lo que mencionan, ¿no? Lamentablemente, pues, como dice, el sistema de salud, muy difícil que, pues, que cambie ahora, el sistema también de la economía, la estructura que ya se maneja, pero la importancia de, digamos, ganar de tiempo a esta enfermedad es lo más importante, y de que el paciente verdaderamente conozca, ¿no? Si no voy ahora y voy más tarde, ¿cuál es la diferencia? A eso queríamos llegar. Bueno, doctor, para finalizar, recomendaciones en cuanto a prevención de cáncer de mama. Efectivamente, pues no mencionó el autoexamen, los factores de riesgo, algo adicional que nos quiera mencionar para que toda mujer
pueda tener en cuenta, ¿no? Para poder detectar o prevenir esta enfermedad. Sí, yo lo que creo es que aquí tenemos que tener claro con el aprendizaje que ya hemos expuesto, ¿no? El autoexamen, las señoras, las damas, en realidad las damas de 20 años en adelante, tengan que hacerse su autoevaluación una vez al mes, eso es importante, que una vez al año asistan a que alguien le ayude en un centro de salud, puede ser otra dama especialista en salud quien le ayude a examinar. Aquellas damas mayores de 40 años, háganse por favor la mamografía, traten, sabemos que nuestro sistema de salud es pésimo, por ahí veía un recurso en internet que de cierta manera era una frase, pero que en realidad calaba en una situación de lo que comentaba, ¿no? Es importante el hecho de la difusión y decían, vamos a pintar esto de rosa, vamos a hacer el lazo rosa, pero por ahí mencionaban una situación bien simpática, ¿no? ¿Cómo pintamos toda la ciudad de rosa si no tenemos siquiera un mamógrafo público para una dama que no tiene plata? Correcto, sí. Eso para mí caló, yo también lo compartí, sé que mucha gente lo compartió, pero en realidad es cierto, yo en el sistema de salud lo veo, yo trabajo en el hospital que ha mencionado, trabajo en otra institución fuera de Lima, que también es un hospital, ahí veo la situación de cáncer de primer nivel, y es difícil porque no tengo mamógrafo, es difícil conseguir un ecógrafo y tener una población realmente pobre, ¿no? Porque es condición muy humilde, gente campesina, gente que se dedica a la parte agroindustrial, y lamentablemente pues no hay un sitio donde se puedan hacer una mamografía cercana, todos son privados. Entonces, esa acción de conciencia también debemos difundirles, eso es prevenir, porque eso va a permitir que nuestras autoridades tomen conciencia y, bueno, cambien esa situación, ¿no? Y lo otro es que como damas, yo creo que se deben ustedes, sobre todo, aparte, obviamente, nosotros como varones especialistas, de difundir, pero ustedes, el boca a boca entre damas, ¿no? Y decir, oye, ¿y te has hecho tu palpación? Oye, ¿y te has visto todo bien? Oye, ¿y has ido al médico? Oye, ¿te hiciste tu mamografía? ¿Ya? O sea, esa situación del boca a boca es lo que le aseguro nos va a ayudar muchísimo más, porque las damas, cuando yo veo en Villa El Salvador, cuando yo convoco a veces sectores de vaso de leche, las damas promotoras de salud, y pido que a las vecinas lo traigan, y te juro, doctora, me traen a sus vecinas, me traen a sus comadres, A me veces traen hasta es mucho más efectivo que una para mí, promoción que puede hacer un yo médico, ¿verdad? no he gastado en un panel publicitario, yo no he Exacto. manejado en una situación de inversión económica. Yo le pido que haga y me traen, doctor, ¿cómo hago? Me dice, doctor, estoy en la puerta del hospital, ¿cómo puedo hacer? Y le juro que una vez al mes siempre me sucede alguna situación parecida. Veo la manera por el Seguro Integral de Salud cómo canalizarlo. Les tomamos su mamografía, la señora se va tranquila, un sistema que a veces demora, también no es perfecto como sabemos, pero tratamos de que al menos se pueda cubrir esa expectativa, y esa situación es importante difundirla, porque si más gente, más profesionales hacemos eso y más damas siguen haciendo, vas a permitir que detectes lesiones. Hemos detectado así del boca a boca, señoras, me lo han traído, me dicen, oh, sí, pero yo no tengo nada, mi comadre ha insistido, y le hemos sacado y hemos encontrado, hemos hecho biopsias dirigidas con ecografía, con pequeñas lesiones y que son estadio 1, le hemos operado, ha conservado la mama, y es satisfactorio decirle, señora, tranquila, ya te curaste. ¿Me entiendes? Correcto. Ese es el objetivo que debemos Ese es el nosotros objetivo, para conocer. replicar la Sí, información, replicar la importancia y decirle, claro, ¿no? exacto. Definitivamente, pues, ¿no? Quizás no podemos modificar lo que está por arriba de nosotros, que es un sistema, pero desde donde estamos, en nuestro puesto o desde nuestra casa, poder hacerlo con nuestros familiares, con nuestras amistades, qué es lo importante y, digamos, hacerlo algo común, parte de nuestra vida, el hacer el autoexamen, el preocuparnos por nuestra salud y pues también de alguna manera digamos, en los casos que se pueda invertir, así como que se invierte en comprarme una casa, una propiedad, invertir también en mi salud porque es parte de, ¿no? Si no hay salud, pues lamentablemente no hay No hay nada. nada, no hay nada. Exacto. Bueno, doctor Paredes, muchas gracias, muy agradecida, la verdad. Desde mi punto de vista agradezco también la función que usted cumple como médico, como preocuparse también por la población, por la sociedad de donde está. Y nada, agradecer por la participación, agradecer por las recomendaciones y tener muy en cuenta
digamos, ya eso va para la población en general, de la importancia de hacer un autoexamen, de la importancia de conocer la enfermedad en sí, la agresividad que puede tener y cuáles serían las consecuencias si es que al detectar algún bulto no ir de manera oportuna al hospital o al médico para hacerse la evaluación que corresponde, ¿no? Eso es lo importante y replicar, como dice el doctor, replicar esta información, compartirlo con nuestros amigos, nuestros familiares de la importancia de hacer un chequeo preventivo para todos, ¿no? Muchas gracias, doctor, muy agradecida por habernos acompañado el día de hoy y ya nos estamos viendo para un próximo programa. Gracias. Muchas gracias, doctora, muy amable. Hasta luego. Hasta luego.